buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a tratar sobre un tema que ha afectado a la prensa, a las relaciones internacionales y que llama la atención por cuanto es un hecho, es una realidad que incita a las especulaciones, como lo es el caso de la firma del acuerdo nuclear entre la República Islámica de Irán con los gobiernos occidentales, el grupo de los 5, como le llaman, con los Estados Unidos fundamentalmente. La pregunta está en qué se beneficia el mundo, particularmente Irán, y en qué se beneficia Occidente. Pero hay que tomar en consideración otros factores presentes en esa ecuación del poder, como lo es, por un lado, el mundo árabe, que es musulmán, pero que no es persa, como lo es Irán, e Israel. Primero hay que plantearse la pregunta, ¿quién gana, quién pierde con este acuerdo? Hay que decir lo siguiente, que Irán gana e Irán pierde. Irán gana, ¿por qué? Porque rompe con el conjunto de sanciones a la que se vio sometida durante estos últimos años. Y bueno, rompe con esas sanciones, lo que le permite una ampliación, pues, de su escenario geopolítico, su expansión geopolítica sobre la región, y además permite que pueda exportar, vender y explotar petróleo. Pierde, ¿por qué? Porque es obligada a renunciar a su programa de armamentismo nuclear, colocando a su realidad geopolítica en una situación, vamos a decir, de minusvalía frente al mundo. ¿Por qué gana Occidente? Porque obtiene un petróleo que va a introducirse en el torrente del comercio del petróleo, pues, un poco más barato, porque se van a inyectar aproximadamente 1 millón más de barriles, cosa que la oferta se sobredimensiona, y por supuesto la demanda, si se mantiene en esos términos, por supuesto que los precios bajarán a un poco más. Por lo tanto, Occidente, que es el gran consumidor de petróleo, se beneficiaría. ¿Por qué pierde Occidente? Porque parece mentira, en todo proceso de paz, en todo proceso de negociación de la paz, los actores deben comprender que para poder alcanzar la paz mediante una negociación deben ceder, deben aceptar que pueden perder algunos elementos. Y es el caso de Irán frente a Occidente. Occidente pierde porque Irán adquiere una dimensión de poder significativo a tomar en consideración de ahora en adelante en el concierto de las naciones, lo que contribuye, por supuesto, a aumentar aún más la incertidumbre frente al drama del atlantismo frente a Eurasia. Hemos dicho en algunas ocasiones que Eurasia, que es un componente esencial de la actual política exterior rusa, en concordancia y en conjunción con determinados valores que exuda la República Popular China, conjuntamente con los mismos que exuda Irán, en el fin de cuentas, hay un denominador común que es antioccidente. Ojo, y no se trata de 3 garrapatas las que se están uniendo. Se trata de Rusia, se trata de China y se trata de Irán. 3 factores que van a dar mucho que hablar en estos meses y años por venir. Hay otro elemento adicional a todo ello, que es el que tiene que ver con la religión, pero mezclada con el petróleo. Todos sabemos, incluso lo hemos reiterado en algunos otros programas, que Irán es un país musulmán, de religión islámica, pero que no es árabe, es persa. Ahora, como hemos dicho en otras ocasiones, el mundo musulmán dividido en 2
una mayoritaria y una minoritaria, pero en dos versiones de interpretación de los textos del Corán, del Islam en general, es decir, entre sunitas y los chiitas. El pueblo persa, y por supuesto sus gobiernos, incluidos los gobiernos dirigidos por el Shah de Irán, son fundamentalmente de tendencia chiita. ¿Qué es el chiismo en la geopolítica musulmana? Es una expresión más del Islam desde el punto de vista que se inscribe en la expansión de esa visión del mundo que ensalza y que encierra a Irán. El gran mentor del sunismo, que es Arabia Saudita, es el gran enemigo de Irán. Y no es casual, pues, que existe una disputa en cuanto al nombre del Golfo que aborda a los dos países. Unos le llaman el Golfo Arábico, el otro le llaman el Golfo Persa, por el cual transitan millones de barriles de petróleo y que tiene una influencia y una presencia muy significativa en la geopolítica petrolera mundial. El caso es que Arabia Saudita, repito, e Irán están enfrentados. Unos representan una visión, la visión chiita, en el caso persa, y en los otros, en el caso sunita, es representado por Arabia Saudita. No sé si ustedes observarán que en los medios de comunicación social, en los medios televisivos fundamentalmente, se habla mucho de la creación del Estado Islámico, o ISIS, como lo quieran decir, sus palabras en inglés. El Estado Islámico no es sino la expresión de una extensión de la política exterior de la Arabia Saudita justamente para promover un enfrentamiento con Occidente, pero a su vez para minar a Irán. Cosas de la geopolítica y cosas de la política. Irán definitivamente es un problema para el Medio Oriente. Es un problema por cuanto Irán históricamente siempre fue el gran imperio persa que buscó dominar al mundo árabe. Y dije árabe. Pero también es un enemigo hoy en día acérrimo de Israel. Israel, por cierto, no acepta, no reconoce ese acuerdo. Israel sostiene, palabras más, palabras menos, que la actitud del presidente Obama es parecida a la de Chamberlain en 1938-39, cuando permitió mediante un acuerdo para satisfacer la Alemania hitlerista que Hitler se tragara a Checoslovaquia como una especie pues, de mecanismo para aplacar las tendencias expansionistas del gobierno nazi de Hitler. Pues bien, la prensa y los analistas de israelíes, apuntan en sus reflexiones teóricas, en sus reflexiones políticas, en sus expresiones para calificar, para tipificar ese acuerdo, mutatis mutandis, es decir, quitando los elementos presentes, algunas cosas, dicen que es lo mismo, que el acuerdo con Irán no es sino una entrega similar a la que hizo Occidente o Chamberlain frente a Hitler en 1938. Lo importante de todo esto es que no significa que me guste o no me guste a mí, es la realidad política la que lo determina. Se da el caso del surgimiento entonces de un nuevo actor geopolítico de gran valor y de gran peso en el mundo internacional, particularmente en el mundo petrolero y geopolítico. El caso también es que mientras exista ese incordio entre Arabia Saudita e Irán, en el mundo no habrá paz, particularmente en la zona del Medio Oriente. Es la vida, es la realidad, nos guste o no nos guste. ¿Qué hace Rusia en toda esa ecuación del poder geopolítico en la zona?
Rusia, dijimos en una ocasión, que no es Corea del Norte, que no es Cuba, e incluso que no es Irán, que Rusia, a través de esas sanciones que le estaban siendo impuestas por Occidente a partir del hecho y del dato ucraniano de que haberse apoderado de Crimea, de la península de Crimea, y que entonces los gobiernos occidentales, la Unión Europea, los Estados Unidos, encabezados por estos, promovieron un conjunto de sanciones al Kremlin. Pues nos dijimos que Putin ni Rusia eran estos individuos, estas Corea o Cuba, que ellos tenían demasiados recursos que explotar. Y el principal recurso que están explotando hoy en día es el recurso de su geopolítica, por cuanto apunta justamente a crear un enclave junto con China y, ¿por qué no?, con Irán, mediante una actitud de enfrentamiento a Occidente o al atlantismo. Sin embargo, no todo es color de rosa. No todo es fácil, o como se dice en la jerga popular, no es fácil soplar y hacer botellas. Porque es que aún en ese acuerdo entre Rusia e Irán, existe también un disenso fundamental. Y es que al mundo hay que verlo en una totalidad y jamás con un solo ojo. O verlo con unos lentes equivocados. El mundo hay que verlo en su totalidad. El caso es que Irán, al ingresar de nuevo en el sistema, digamos, de producción petrolera, al suspendérsele las sanciones, al acordarse este tratado, pues, de mecanismos que limiten, pues, su actividad nuclear en términos bélicos, es decir, que no vayan a producir la bomba atómica, si es su garantía la que ellos están dando. Eso va a permitir, pues, que Irán reingrese, repito, en el torrente petrolero, ojo, afectando a Rusia. Cosas de la vida. Estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero no te apoyo aquí. Te apoyo aquí, pero tampoco te apoyo allá. Sin embargo, coinciden. La geopolítica, en este caso, la estamos observando como un proceso, la hemos definido, pues, como la disciplina que se ocupa del estudio de los datos, del hecho político, desde el punto de vista espacial, es decir, de los territorios. Pero eso tiene un conjunto de elementos que hay que tomar en consideración. Y allí hay que observarlo, de cómo es posible que la geopolítica rusa tenga que buscar dos mecanismos para readaptarse a esta nueva realidad, con un Irán compitiendo en los mercados por petróleo, por venta de petróleo. La vida es muy compleja, no es muy fácil hablar del tema si tú no observas su complejidad, los diversos elementos que participan en ello. Léase, históricos, culturales, geográficos, religiosos, geopolíticos. En fin de cuentas, como quiera que Irán es un problema para el Medio Oriente, es un problema también para Israel, pero también es un problema para Rusia. Y en ese proceso tan complejo existe una observación por parte de los Estados Unidos, que pienso yo, lo más seguro que sí, también están observando eso y están sacando tajada por cuanto encuentran un elemento de disenso en la zona, de disenso entre Rusia e Irán. Por ahora no es visto, por ahora no es observado, pero si uno se detiene en las tendencias y mira con atención las tendencias, desde el momento en que Rusia comience a perder mercados y que los precios del petróleo sean afectados por el ingreso de Irán, eso va a afectar también a la geopolítica rusa. Ahora bien, Irán ha sido obligada a bajar la cabeza, a reconocer que no podía explotar la energía nuclear con fines bélicos. Ello disminuye su propia capacidad, pretendida capacidad hegemónica en la región. Pero la vida es así. Uno debe comprender que las cosas ocurren no porque uno no quiera que ocurran,
sino que uno debe comprender lo que piensan y lo que hacen los otros actores que participan, porque tú no estás solo, como se dice en la jerga boxística, en el ring. Hay otro que está al frente tuyo y hay una multiplicidad de actores que te observan, te aplauden o te rechazan. El caso es que en este momento Irán confronta una compleja realidad. Rusia confronta una compleja realidad. Los Estados Unidos confrontan una compleja realidad. Pero ustedes saben que otro país va a confrontar una muy compleja realidad: Venezuela. Sobre todo porque Venezuela, en los últimos 16 años, ha diseñado, ha construido arbitraria e improvisadamente una política exterior que, lejos de responder al interés nacional, léase, a ustedes, al deseo de ustedes, el mío, de mi familia, de mis amigos, de su familia, de todo el país, respondía esa política exterior a los deseos, a los caprichos de un líder mesiánico que aterrizó en este país hace 16 años en la idea de hacer una revolución bautizada como bolivariana, y que ha destruido, entre otras cosas, al interés nacional. Y lo ha destruido en tanto y cuanto, no solamente vamos a perder territorio con Guyana, como lo hemos dicho, no solamente porque hemos reavivado una polémica con Colombia gracias a ese ridículo decreto que pretendía enfrentar a las las apetencias guyanesas sobre la zona en reclamación, sino que colocó a Venezuela ante una situación de enajenar su interés nacional y su política para satisfacer a este individuo. Los colocó promoviendo un mundo multipolar fantasioso, permitiendo que Irán expandiera sus ideas, permitiendo que otros factores se inmiscuyeran en la política tanto interna como exterior del país. Y hoy en día no hay una respuesta exacta. Hasta ahora no hemos visto oficialmente, por parte de Venezuela, posiblemente hoy lo diga, mañana, no sé, qué va a decir el gobierno frente a este acuerdo nuclear que hizo Irán con los Estados Unidos. Los dos grandes enemigos se sentaron a conversar y encontraron una solución. Esto es una enseñanza, porque en la política no hay enemistades eternas, razón por la cual Venezuela internamente está enfrancada en un, digamos, en un disenso y conflicto permanente con los factores de oposición. Vienen unas elecciones legislativas, seguramente va a cambiar el cuadro político. Esperemos que tanto el gobierno, las fuerzas del gobierno, como las fuerzas de la oposición, independientemente del resultado, comprendan de una vez la necesidad de dialogar, de encontrar un mecanismo que permita superar por lo menos aquellos elementos más graves que acogotan a la sociedad venezolana: inseguridad, inflación, escasez. Sí, escasez, ya no hay azúcar. Y todos esos son los grandes problemas que tiene el venezolano y que confronta el venezolano. Por lo cual, este proceso electoral debe contribuir a reflotar, a impulsar un proceso de diálogo para que dé los resultados, o resultados parecidos a los que obtuvo Irán en su enfrentamiento con los Estados Unidos, y que gracias a este diálogo y a este acuerdo sobre la limitación de su política nuclear, encontrar un mecanismo para dialogar y para encontrar las soluciones. Ojalá en Venezuela aprendamos algo de ello. Mientras tanto, queridos amigos, muchas gracias y hasta una próxima Geopolítica 2.0. Muchas gracias.